Han pedido mucho, pero muchísimo esta reacción análisis musical del grupo de K-pop NMIXX. Y creo estar diciéndolo bien. Y si no, déjamelo escrito debajo en los comentarios con su canción O.O.00. Tampoco entiendo cómo se pronuncia. Me han dicho que me iba a gustar mucho por todos los cambios de dinámica, de tiempo y de estilo que tiene dentro de la canción. Y yo dije sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer. Y recién ahora lo estoy haciendo, así que les pido disculpas por la demora. Vamos a finalizar con esto y espero que luego hagamos otro video más al respecto. Me gusta, sí. Muy interesante la introducción, muy cinematográfica y como un barco perdido ahí medio pirata y ellas están apareciendo en el medio, pero hasta acá... ¿Estamos en mi menor? ¡Ja! ¡Qué bien estuvo eso! Fue rápido. Están describiendo el acorde de mi menor. Si usas auriculares vas a ver una experiencia cinematográfica sonora en vivo. Describiendo el acorde de mi menor, haciendo este salto de chim pum que queda épico. Pero es la introducción, no nos emocionemos todavía. Oso, creíste que iba a arrancar. Ahí van a empezar a cantar las chicas, pero fíjate que ya tenemos todo el material compositivo que necesitamos para poder construir esta canción. Dijimos que arranca y luego aparece otro motivo que parece medio arabesco de alguna forma por este movimiento. Está haciendo exactamente las mismas tres notas que antes, pero se le suma el fa sostenido. Y vamos a ver con qué estilo comienzan. Si es pop, si es trap, si es reggaetón, si es rock. Si es otra cosa que inventaron ellas, como los muchachos de Stray Kids. Deja escrito debajo en los comentarios dentro de qué estilo podrías enmarcar esta canción. Y luego los leeré y los veremos si se condicen con lo que vamos a escuchar. Desde ya puedo decir que hay un gran sintetizador que está de fondo, como si fueran unas trompetas con muchísima distorsión, o unos trombones muy de música electrónica. Claramente es un sintetizador que está sobre el mi, pero está de fondo ahí muy presente y ellas empiezan a cantar medio traperamente, como si estuvieran rapeando de alguna forma, ¿no? Pero vamos a avanzar un poco más a ver con qué nos encontramos. Porque yo espero que haya más de un estilo, como me lo prometieron. Si no, bueno, se terminará ahí el video. Bueno, al parecer Coca-Cola puso dinero para el videoclip, lo cual está bien. Estaría bueno dispensarme una. Tengo el mate, que me gusta mucho más. Gracias. Pero lo que me parece interesante de esta parte es primero cómo apareció la percusión en el lugar donde estaba el sintetizador gigante sonando para cortar un poco con esa dinámica. Y ahora sí, efectivamente ingresaron a una parte más trapera. Y de fondo se escuchan, ahí como muy aguditos, el mismo motivo que habíamos visto en la introducción. Muy bien, NMIXX. NMIXX sería como enemigo, como enemy. NMIXX. O mezcla de mix. No lo sé, te leo debajo. Si algo tienen los videos de K-pop, pero las producciones de K-pop en general, es el alto nivel de profesionalismo en todo el trabajo que tienen a nivel estético. Y con eso me refiero a cómo suenan a nivel producción musical, cómo están compuestas las canciones, cómo están producidos los videoclips, cómo de una escena a la otra se nota todo el trabajo que hay detrás, toda la inversión que hay, y eso hace que la experiencia sea cada vez en cada una de las canciones renovada, independientemente de que haya guiños estilísticos de una parte a la otra, porque si uno habla de rock, entiende que el rock tiene determinadas características. Si habla de K-pop, entiende que se puede encontrar con estas mezcolanzas, estas mezclas tan interesantes y dinámicas que provocan todo el tiempo, porque pasamos en 10 segundos a otros 10 segundos con algo completamente distinto, pero que así todo terminan encastrando perfectamente bien, y eso es muy difícil de hacer y por lo tanto es muy interesante también. Ahora, esto me está interesando más. Es una de esas secciones que nosotros solemos llamar en el canal como de quiebre, de corte, de respiro dentro de la estética que vienen manejando. Hemos escuchado en otros análisis de otros grupos que suelen colar estas partes más poperas, más de EDM o música electrónica, mucho jazz incluso, o R&B, no soul, que queda muy bien en esta estética. Y ahora tenemos esta sección más melancólica de alguna parte, ¿no? Por el pad que apareció de fondo que hace este movimiento.
Y luego este movimiento que es más interesante. Este acorde es rarísimo en este contexto porque tiene una nota que es el fa natural, que no la veníamos escuchando porque venían haciendo fa sostenido. Entonces ese cambio de acorde es sorpresivo pero muy envolvente, te atrapa completamente. Muy bien, muy bien. Claramente toda esa segunda parte que escuchamos fue el build up para ahora desembocar en el drop o en el estribillo si querés. Utilizo términos de la música electrónica también porque noto en todos los videos que vamos haciendo acerca del K-pop que todos los grupos tienen una alta influencia de este género que tanto le ha aportado al ambiente de la producción musical. Muchos recursos, muchas formas de trabajar, muchos estilos particulares que son retroalimentados con otros y generan una nueva música, por llamarlo de alguna manera, y eso siempre me resulta muy interesante notarlo, destacarlo y marcarlo y una y otra vez, porque quizás a vos te interesa producir música también y está muy bien y es muy bueno prestarle atención a estas cuestiones para absorberlas y luego crear algo nuevo a partir de eso. Bueno, acá llegamos a una mezcla completa de estilos porque fíjate que aparecen los motivos que habíamos visto al principio en la introducción. Motivo le llamamos a la idea musical más pequeña, a la porción más pequeña de música, como habíamos visto. Eso es un motivo, por ejemplo. O también el otro que suena por arriba como si fuera un instrumento de viento pero muy sintetizado. Eso simplemente es una idea que a uno se le graba en la cabeza, porque además te lo hacen pasar por diferentes lugares. Al pasarlo por diferentes partes de la canción, utilizando diferentes estilos, hace que a uno se le quede grabado en la cabeza. ¿Se acabó la canción o qué? No, si falta la mitad de la canción todavía. Si hicieron un quiebre de estas características, que anularon cualquier tipo de sonido, fue pum, corte y chau, quizás entremos a una nueva estética, y espero que así sea, porque hasta ahora vienen acertando con que había mucha cosa dentro de esta canción, y vamos a ver con qué nos encontramos ahora. Ahí metieron una guitarra que después le escondieron, pero yo estaba esperando que sonara un poco más. ¡Ja! Muy rockera, fíjate que ahora modularon, se fueron a La mayor, que es una tonalidad vecina de Mi menor, y terminaron incluyendo ese riff guitarrero que usa un cromatismo, que hemos hablado mucho de esto en los otros videos sobre el K-pop. El cromatismo es cuando, por ejemplo, en el piano pasas por todas y cada una de las teclas, es decir, cuando mueves melódicamente las notas o incluso los acordes por la que está justo al lado en una dirección o en la otra. En este caso es ascendente. Y le da todo el sabor rockero. Aunque entiendo que va a ser una parte más pop, sobre todo por la estética visual que están trabajando. ¡Ey! Me gusta mucho esta parte. Está muy bien, está muy bien. Es algo más pop rock de mediados de los 2000 hasta el 2010 más o menos, como esa estética muy de pop adolescente de alguna forma. Estoy pensando en cuando yo era adolescente y estaban esas bandas que escuchábamos y que tenían esta estética, sobre todo por este descenso rockero que también hacen. Es maravilloso. La verdad que la gente que está detrás de la producción de estas canciones hace las cosas muy bien. Honestamente no es el género que curto, no es lo que escucho habitualmente. Me gusta mucho poder apreciarlo musicalmente porque debo reconocer que hay mucho trabajo detrás y muy profesional. Y por más que no sea mi género predilecto o algo que escuche todos los días, eso no quita que pueda reconocer la labor tremenda que hay detrás, que eso es lo importante, honestidad intelectual. Además, fíjate que la batería que está detrás parece boom bap o hip hop, ¿no? Tiene muchísimo groove, acompaña también esta estética de pop adolescente de las primeras 2 décadas del 2000 y que me resulta muy interesante y que provoca cierta nostalgia en mí de mi juventud cuando escuchaba estas cosas, pero está todo muy bien y además es muy psicodélico el videoclip también, así que es muy lindo de apreciar eso también. Lo mismo, vuelve el riff de la guitarra,
que es un riff muy tradicional, es como un lick, algo que está muy habituado entre el mundo del rock, que pertenece a todos y a ninguno a la vez. Es como si formara parte del inconsciente colectivo de un estilo, como hay ciertos shades, ciertos rudimentos que son reutilizados y que funcionan una y otra vez, y que sería muy malo que alguien se lo atribuyera personalmente, porque es algo muy habitual, pero que nos permite ubicarnos dentro de un contexto estético determinado. Seguimos en la misma estética, nos estamos alejando de a poco. Entiendo que hacia el final de la canción, que ya estamos cerca, nos vamos a acercar a otro lugar un poco más altisonante, porque si algo tiene estos estilos en general es que buscan todo el tiempo llamar nuestra atención y que se nos quede algo grabado en la cabeza. Siempre hay algún gancho, como los motivos que vimos al principio, algún giro más interesante a nivel musical que hace que se nos grabe en la cabeza, y todo eso contribuye a que sea un producto cultural completo y que lo recordemos y queramos volverlo a escuchar. Esos dos gritos que me obligaron a apartarme un poco los auriculares porque estaba escuchando la música muy fuerte, fueron aquí en un La 1, 2, 3, 4, en un La 5, muy alto, muy bien colocado. Y fíjate que es el único lugar en donde aparecieron esos gritos. Como decíamos hace un momento, respecto al hook, al gancho o algo que se nos quede grabado en la cabeza, ese grito, que fueron dos, que aparecieron solamente en ese momento, es algo de lo que uno se va a acordar, además por la emocionalidad que tiene apegada con lo que estaba ocurriendo en el video, como saliendo de esa psicodelia muy luminosa, muy prístina, muy pop, y ahora volver a algo más oscuro, más del ambiente del trap, quizás como habíamos visto en la primera parte de la canción. Así que es muy interesante como todo este trasvasamiento, esta traslación desde un lugar al otro, y que la música acompaña claramente todo eso. Y fíjate que acá está todo junto otra vez, y además incorporaron algo que habían utilizado en la parte pop. Habíamos dicho que en la parte pop hacían esto, este descenso tan simpático, fueron al cuarto grado de mi menor y lo convirtieron en dórico. Creo que antes estábamos en mi eólico, en la parte pop pasamos a mi dórico, que es un poco más abierto, y ahora volvimos a oscurecernos para pasar a mi eólico otra vez. Y ahí en el cartel decía el OO, ¿no? Como si fueran dos ojos, que es como un bar. Muy interesante. Bueno, deberías de explicarme debajo sobre qué trata la canción para que tengamos un poco más de orientación y ver si algo de todo lo que dijimos se condice con el mensaje de la canción. Hasta acá está todo muy bien, me gusta mucho. También, por favor, déjame alguna recomendación sobre otra canción. Ya han mencionado una que se llama Dice, o yo le diría Dice, pero te leo debajo. Y todo el delay que había detrás, si usas auriculares vas a tener una experiencia mucho más acabada con esta canción, porque las producciones siempre aprovechan mucho todo el espacio sonoro para que no perdamos de vista lo que está ocurriendo y que conservemos nuestra atención en la escucha. Me ha gustado mucho escuchar a NMIX con esta canción. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, puedes hacerte miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción o análisis dedicado especialmente para vos, y también nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.